Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión interhospitalaria del mes de septiembre. En esta ocasión, la sesión se llevará a cargo, como lo hemos llevado haciendo de manera intercalada, por parte del colegio y pues decidimos invitar al doctor Oscar Fernando Adame Betanzos, que es otorrinolaringólogo con subespecialidad en cáncer de cabeza y cuello. Ya creo que pues, muchos de ustedes lo conocen y quien no lo conozca, pues aquí les doy la breve presentación, ¿no? El doctor Oscar nos va a compartir un caso clínico el día de hoy y bueno, pues sin más preámbulo, adelante, doctor. Muchas gracias a lo que es el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco por la invitación, especialmente al doctor Alberto Ochoa, que pues me comentó pues sobre la sesión. Eh, pues no me imaginé que volvería a dar una sesión de estas desde mi R1 hace como 5 o 6 años. Pues siempre es bonito pues volver a estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a platicar un caso clínico que tuvimos ahí en el Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a iniciar para pues, darle un poquito de prisa porque hay bastante información. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. Este paciente lo vimos en el mes de junio de este año. Se trata de un masculino de 51 años de edad. Él es soltero, no profesa ninguna religión, su escolaridad en un bachillerato incompleto, es originario de Guadalajara y residente de Tonalá, Jalisco. Actualmente es un paciente privado de su libertad desde hace 5 años y previamente se dedicaba a lo que es la fabricación de calzado y a su comercio. Bueno, en cuanto a antecedentes de importancia, una carga genética para diabetes mellitus tipo 2. El paciente como tal pues diagnosticado desde hace un año con diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con insulina intermedia y también con hipertensión arterial, de la misma evolución, un año en tratamiento con hidroclorotiazida y losartán. Él, pues, su esquema de vacunación completo, tabaquismo positivo desde hace 35 años a razón de 7 cigarros al día y pues un habitual consumidor de cocaína desde hace 15 años. Bueno, esta es una imagen clínica del paciente. Él consulta con nosotros por un aumento de volumen en la región hemifacial izquierda. Ahorita platicamos de pues, todo lo que conllevó esta situación. Él inicia su padecimiento un mes previo a su valoración con dolor en la región hemifacial del lado izquierdo, específicamente lo que es el área de la nariz y pues, la región malar. Él comenta que esto inició después de que consumió cocaína. Antes de eso comenta que estaba completamente normal. Refiere que estuvo con aumento de volumen progresivo, que había salida de secreción sanguinolenta de la fosa nasal del lado izquierdo y posteriormente fue solo moco y alino. Refiere haber tenido fiebre, esto realmente no estamos seguros del todo, únicamente es lo que nos decía el paciente. Y pues que fue manejado en lo que es el reclusorio con un tratamiento que desconoce, no especificado. Refiere que posterior al dolor, pues ya dejó de sentir la zona, ya había una sensación, o más bien falta de sensación, una hipoestesia de la región. También refiere secreción de lo que es la vía lagrimal del lado izquierdo, pues epífora tal cual, y algo de diplopia, sin disminución de la agudeza visual y tampoco dificultad para el movimiento ocular. Realmente no estaba paralizado o congelado lo que es el ojo izquierdo. Bueno, estas son imágenes del paciente, vistas laterales, su lado izquierdo y su lado derecho. A la exploración física, realmente el área de oídos no había ningún problema, membranas timpánicas íntegras, no había ninguna situación, no había moco transtimpánico, no estaban retraídas, estaban completamente normales. Ya lo que es el área de los ojos, pues realmente la asimetría importante en la región hemifacial del lado izquierdo, con desplazamiento hacia contralateral, hacia el lado derecho de lo que es la pirámide nasal, limitación para la apertura del globo ocular, pero no había limitación para el movimiento, el paciente podía mover su ojo completamente normal. Lo que sí, toda esta zona pues indurada con hipoestesia,
no había secreciones, no había fístulas, no había pérdida de la continuidad de lo que era la piel, únicamente pues totalmente aumentada de volumen. Lo que era la rinoscopía anterior, pues realmente, de hecho ahorita vamos a ver un par de endoscopías o intentos no había forma de visualizar lo que eran las fosas nasales, pero aquí lo que llama mucho la atención, pues totalmente el contraste con el lado derecho, una persona completamente normal, del lado izquierdo, pues la asimetría tan importante que se observa. Como ustedes pueden ver, pues se trata de un paciente pues obeso, una obesidad mórbida, aproximadamente 140 kilos, y también había una lesión en el paladar. Esta es una fotografía de lo que es la cavidad oral. No había limitación hacia la apertura. Lo que son las piezas dentales, pues en regulares condiciones de higiene, pero no estaban móviles, no estaban flojas. Lo que se observa aquí a nivel del paladar duro, pues es un abombamiento, una lesión que provenía directamente de lo que es la cavidad nasal, sin ulceraciones. En lo que era la mucosa estaba completamente íntegra, pero al palpar, pues sí estaba totalmente reblandecido el área del paladar duro. Ya la zona del paladar blando, pues no había mayor problema, la orofaringe estaba completamente libre, amígdalas grado 2, no había descarga, no había secreciones, nada fuera de lo normal. A nivel de lo que es el cuello, pues un cuello corto, con abundante panículo adiposo, pero no se palpaban ganglios, no se palpaban zonas linfoportadoras sospechosas de algún tipo de siembra secundaria. Muy bien, esta es lo que sería una endoscopía nasal. Esta es la fosa nasal del lado derecho. Cuando intentamos entrar de ese lado, observamos aquí el septum nasal, a nivel de este lado el cornete inferior, secreciones importantes, pero observen cómo todo el septum nasal en la porción más anterior está desplazada hacia el lado derecho. No permite el paso de lo que es el endoscopio. Ya a esta zona prácticamente chocábamos. Aquí es el cornete inferior, más o menos el cuerpo, pero no nos permitía para nada el paso. Una desviación importante en todo lo que es área 1 y 2, no se pudo visualizar hacia más posterior. De este lado observamos la fosa nasal izquierda y pues prácticamente al introducir el lente observamos lo que es una lesión, un tumor con huellas de sangrado, ocupando totalmente lo que es la fosa nasal del lado izquierdo hasta el vestíbulo. No era posible ni siquiera ingresar, no se podía ni siquiera identificar el sitio de donde estaba insertado o estaba agarrada esta lesión. Bueno, hasta este momento no sé si tienen alguna duda de lo que es la exploración, alguna sugerencia diagnóstica, algo por sus antecedentes, algo que quieran comentar, o le seguimos. Al parecer no hay preguntas, doctor, y nadie ha levantado la mano. Muy bien. Bueno, el paciente llega con nosotros y ya llega con un estudio de imagen. Bueno, de entrada, ¿qué se les ocurre que sería lo primerito que hay que evaluar, ¿no? Con este tipo de pacientes? Una tomografía, una resonancia, un PET, no sé, algo que se les ocurra que debería ser como el estudio inicial. ¿No? ¿Nada? ¿Ideas? A ver, ¿qué dice aquí? Una TAC contrastada. Sí, probablemente sería el estudio inicial, una tomografía. Y también aquí dicen una resonancia magnética. Sí, creo que en este caso, así como en muchas situaciones de cabeza y cuello, sobre todo hablando de tumores, se complementan bastante bien lo que es la resonancia magnética y la tomografía. Perdón, doctor, Oscar Obed Ríos Coronado había levantado la mano. Ya está abierto el micro. ¿Qué onda, Kenneth? Sí. Buenas noches. Pues sí, o sea, realmente creo que un abordaje inicial, como nos dice el maestro Pet,
toda tomografía de cabeza y cuello contrastada, porque muchas veces se nos pasa este hecho, tenemos una tomografía simple. Entonces, solo recalcar ese detalle que sí, contrastada tal vez sea lo más adecuado, a lo mejor al principio. Muy bien, completamente de acuerdo. Ahorita vamos a ver algunos estudios y vamos a ver qué diferencia y qué tanta información nos puede proporcionar un estudio contrastado, que pues sí, es una diferencia abismal. Bueno, este caso, pues sí, se solicitó un estudio de imagen, el paciente llegó ya con él, llegó inicialmente con nosotros con una resonancia magnética. Vamos a ver aquí, resonancia magnética el día 26 de junio. Vamos a iniciar con los primeros cortes. Esta es una resonancia magnética en una secuencia T2. Vamos a ir de cortes de caudal hacia cefálico. Aquí el primer corte, observamos a lo que sería a nivel de la cavidad oral. Aquí se alcanzan a ver las piezas dentales. Y esto correspondería al abombamiento que observamos en la imagen clínica. Desde aquí ya observamos una lesión voluminosa que está involucrando por completo pues prácticamente la mitad de lo que es el paladar, rebasando una porción ya de lo que es la línea media, y pues está tomando el reborde alveolar del lado izquierdo, casi por completo. Aquí alcanzaríamos a ver la última porción de lo que es la tuberosidad del maxilar. La lesión, pues en este corte se observa pues prácticamente isointensa o ligeramente hipointensa, lo que sería el tejido muscular, pero alrededor vemos pues lo que son la grasa y los tejidos blandos pues sin alteraciones del lado derecho. Del lado izquierdo empezamos a observar cambios, sobre todo en esta zona a nivel de lo que sería la región malar en los tejidos blandos. Es importante recalcar que observamos aquí los músculos pterigoideos, lo que sería el inicio de lo que es la región retromaxilar o hacia la fosa pterigomaxilar, pues libre, que eso es importante evaluar pues al momento de hacer el abordaje y pues para planear un tratamiento. En un corte más superior, aquí estaremos a nivel de lo que es el piso nasal. Observamos una pequeña porción de lo que es el cornete inferior del lado derecho, y si se alcanzan a observar aquí, se observa lo que es el septum nasal y cómo se desplaza por completo, se empieza a desplazar hacia lo que es el lado derecho. Como lo encontrábamos al momento de la exploración, pues totalmente obliterada la fosa nasal del lado izquierdo. Aquí encontramos pues toda la lesión que involucra la cavidad nasal, que involucra hacia el antro, hacia el seno maxilar, y pues también lo que son los tejidos blandos. Y aquí se empieza a dibujar un poco lo que es el área vestibular o las fosas nasales, y cómo se están totalmente desplazadas hacia el lado derecho, pues por esta lesión que tiene pues un comportamiento hasta este punto pues como de un efecto de masa, ¿no? Como si estuviera expandiendo de forma centrífuga hacia lo que son las estructuras de la cavidad nasal y el seno maxilar. Ya hacia un corte más superior, aquí observamos nuevamente que es la punta nasal, ambas fosas nasales, el septum nasal, que aquí pareciera que estuviera pues respetado, ¿no? Que no está siendo rebasado por lo que es la lesión por completo. O encontramos lo que es el cornete inferior y el seno maxilar del lado derecho libres, pero aquí lo que comentábamos, totalmente desplazados o empujados hacia anterior todos los tejidos blandos. Encontramos aquí algunos vacíos de señal correspondientes a los vasos sanguíneos, aquí todavía respetados, pero aquí vemos un poco de cambios en la intensidad, algunas zonas un poco más hipointensas con respecto a otras áreas, y algunas zonas hiperintensas que pudiera corresponder al estar en lo que es seno maxilar, pues algo de secreciones. Desde aquí podemos ya pues observar que pues esto ya estaría afectando lo que es prácticamente el techo del maxilar o lo que es el piso de la órbita, y lo corroboramos en este corte un poco más superior. Todo lo que es la pared medial de la órbita y hacia su piso, pues afectado ya por lo que es la misma lesión, que está afectando también tejidos blandos a nivel de lo que es la pirámide nasal. Ya veremos en un momento más, pero pues también todas las estructuras óseas y de tejidos blandos pues bastante afectadas. De igual forma vemos, no hay, parece, secreciones a nivel de etmoides.
lo que es la órbita del otro lado completamente respetada, pero aquí sí, ya lo que es el cono, sobre todo lo que es las estructuras mediales en la órbita, pues afectadas, ¿no? Grasa y probablemente músculos a ese nivel afectados por esta misma lesión. Un corte un poquito más superior, ya aquí vemos el final de lo que es la lesión, a nivel de lo que es el etmoides y hacia el receso del frontal, un poquito lo que sería el final de la pared medial, de lo que es la órbita o la lámina papirácea, pues afectada de igual forma por lo que es esta lesión, y ya más arriba, pues únicamente algo de secreciones a nivel del frontal, ya a este nivel ya terminó lo que es este tumor que estamos evaluando del lado izquierdo. El lado derecho completamente libre, a nivel de etmoides y esfenoides, pues no encontramos nada más relevante. Esto es de igual forma un T2, pero con lo que es supresión grasa, y aquí observamos unos cortes coronales. Vamos a ir de anterior hacia posterior, y desde el primer corte que nos mandan de la resonancia magnética, observamos pues la afección a lo que es toda el área vestibular, ¿no? De la fosa nasal del lado izquierdo, cómo está totalmente cerrada la fosa nasal del lado derecho por el desplazamiento que está favoreciendo esta lesión. Y pues incluso aquí ya observamos el aumento de volumen de los tejidos blandos, que de este lado pues ya es más evidente. De igual forma, esta lesión, ya con la supresión grasa, pues se ve ligeramente más hiperintensa con respecto a los tejidos adyacentes, con algunas zonas un poco heterogéneas, un poco más hiperintensas que otras. Vamos hacia más posterior, aquí ya se empieza a ver lo que es el globo ocular, en comparación con el del lado derecho, pues este está pues más proptótico, más desplazado por el mismo efecto de masa que está generando esta lesión. Lo que comentábamos en cortes previos, algunos vacíos de señal aquí en el centro, y aquí la afección importante, cómo se ve, aquí estaríamos a nivel del piso nasal, aquí está respetado el piso nasal de la fosa nasal derecha, y en la fosa nasal izquierda pues totalmente pues tomado, ¿no? Ya rebasado por lo que es el tumor, que se extiende en toda la fosa nasal del lado izquierdo y hacia el seno maxilar. Un corte un poquito más posterior, aquí observamos también el septum nasal, y lo que les comentaba, que pareciera que no depende del septum nasal, simplemente lo está desplazando, y que pues está involucrando todo lo que es la cavidad nasal, y como si hiciera un desplazamiento centrífugo, como si se hubiera originado más o menos a este nivel y de aquí se estuviera expandiendo todo hacia alrededor. Aquí observamos lo que es el piso de la órbita, que ya prácticamente no existe. Si observamos del otro lado, pues para nada se parece, ¿no? Como usualmente nos comenta el doctor Sardá, que siempre evaluemos el otro lado, pues aquí completamente respetado todo lo que es el tejido orbitario, todo lo que correspondería al seno maxilar, y aquí totalmente perdido. Lo que es el piso y hacia la pared medial en su porción más inferior, pues tomado, ¿no? Por lo que es el tumor. Aquí observamos una porción de lo que es los senos frontales con escasas secreciones únicamente. Más hacia posterior, pues nuevamente observamos aquí el tumor, todo lo que es el tejido orbitario o periorbitario a nivel de lo que es el globo ocular, tomado totalmente. Y pues lo mismo, lo que es el área del paladar, también con la lesión. Aquí alcanzamos a ver estructuras de la fosa nasal derecha, lo que es el cornete inferior y el cornete medio, de este lado también, pues respetados, únicamente afectado lo que es el lado izquierdo, y un poco de secreciones que ya habíamos observado en los cortes axiales. Y al final, pues lo que alcanzamos a observar ya prácticamente a nivel de la cuana, el final de lo que es el tumor, y pues, las secreciones que se alcanzan a quedar ahí hacia nivel de la pared posterior del seno maxilar, y pues ya a nivel de cuanas ya meramente totalmente libre, seno esfenoidal a ambos lados totalmente libre, que va un poco de la mano con la clínica, que habíamos comentado que pues oídos estaban libres, entonces pues nada que pensar de que hubiera algo a nivel ya ocupativo de lo que es la nasofaringe. Pasando a lo que es los cortes en secuencias T1, les traté de poner aquí los cortes más o menos al mismo nivel. Pues en los cortes superiores tenemos lo que es un T1 y abajo un T1 con gadolinio. De igual forma vemos aquí
vamos de lo que es caudal hacia cefálico, a nivel de lo que es la cavidad oral, piezas dentales, el abombamiento provocado por esta lesión a nivel del paladar del lado izquierdo, y cómo cambia por completo la lesión a una vez administrando el medio de contraste. Aquí vemos una lesión pues hipointensa a lo que es tejidos adyacentes, por ejemplo, el resto del paladar, pero al administrar el medio de contraste, pues sí observamos que realza, ¿no? Se vuelve hiperintensa con algunas zonas pues discretamente heterogéneas, como se observan a este nivel. Esto es a nivel del piso nasal, observamos una pequeña porción del cornete inferior y cómo en un T1 sin medio de contraste, pues totalmente pues homogénea, ¿no? Con discretos cambios, pero realmente se ve muy similar toda la lesión, pero al administrar el medio de contraste, pues vemos cómo realza en su periferia y tiene algunas zonas más hipointensas, mayormente hacia el centro, y pues los vacíos de señal que ya habíamos comentado en lo que es la zona del centro de la lesión, como se vea en este corte. Sí se alcanzan a ver un poco esos vacíos en lo que es el T1 sin medio de contraste, pero pues realzan mucho más, ¿no? Cómo cambia la estructura. Y lo que les comentaba del septum nasal, si en un corte, en un T1 sin gadolinio, lo observamos que está aparentemente respetado, pues el contraste nos ayuda todavía más a definir que el tumor está chocando, ¿no? Está contactando con esta zona, pero al parecer no está infiltrado, o al menos no por completo. En cortes más superiores, de igual forma, sin gadolinio, con gadolinio acá abajo, aquí estamos ya a nivel de lo que sería el piso de la órbita, el seno maxilar, del lado izquierdo, totalmente tomado por la lesión, y cómo realza a lo que es el medio de contraste. En este corte es donde se observa francamente la invasión a lo que es la órbita, tanto en los cortes sin gadolinio como con gadolinio, y cómo realza esta lesión y hacia los tejidos blandos. De hecho, hay algunas zonas donde pareciera que prácticamente ya se llevó todos los tejidos blandos hasta el músculo, y pues únicamente nos queda ahí piel y tejido celular subcutáneo. Ya en estos cortes más superiores, pues vemos lo que es la última porción del tumor hacia superior. Vemos afectada lo que es la pared medial de la órbita, hacia lo que correspondería a la lámina papirácea, y pues cómo pues sigue estando tomado de igual forma por el tumor, y a lo que correspondería a los tejidos blandos de la pirámide nasal, ya lo que sería prácticamente los huesos propios de la nariz. Ya en los últimos cortes, nada más para esquematizar que aquí ya prácticamente no hay lesión, y lo que es el seno frontal, pues ya libre, ¿no? Hacia el receso del frontal y el seno frontal. De igual forma, es un T1, pero únicamente cortes coronales, y pues lo mismo, ¿no? Que habíamos comentado, que ya observábamos desde los primeros coronales que pusimos en T2. Desde el primer corte ya observamos la lesión que está involucrando toda el área vestibular, pero cómo nos da mucho más información utilizar varias secuencias, ¿no? El T2, utilizar el gadolinio para poder delimitar esta lesión y poder identificar todas las estructuras. El T1 simple, como este que vemos aquí, de igual forma con supresión de la grasa, pues únicamente vemos pues, la lesión que está ocupando toda la cavidad nasal y hacia el seno maxilar del lado derecho. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que resaltar, que comentar de las imágenes previas de la resonancia. ¿No? ¿Algo? Me parece que no hay comentarios. No sé si el doctor Sarda quiera comentar algo o se quiere esperar, doctora, a ver la tomografía. Pues si gustan, me espero que hagan. El doctor va excelente con su descripción, no hay mucho que agregar. Vamos esperando, y ya si al final hay algo que agregar, con mucho gusto. Ok, gracias. Vale. Gracias, doctor. Le seguimos. Claro. Bueno, como les comentaba, pues sí, inicialmente estos pacientes o usualmente llegan primero con una tomografía. En este caso fue al revés, llegó primero con su resonancia, y lo que hicimos fue solicitar una tomografía de nariz y senos paranasales. ¿Por qué es importante tener una tomografía? Pues porque tenemos que evaluar todas las estructuras óseas. O sea, sabemos que muchas de estas ya están tomadas por la invasión o la extensión que tiene este tumor, pero es importante a la hora de la planeación del tratamiento, pues hasta dónde nos vamos a extender. Por ejemplo,
Entonces, la tomografía pues tiene que estar, ¿no? Y como comentaban hace un momento, pues una tomografía con contraste pues es lo ideal. Vamos a iniciar con una tomografía, estos son cortes simples, axiales. De igual forma vamos a iniciar de lo que es caudal hacia cefálico. Y pues al ser simples, pues únicamente vemos esto, ¿no? Lo mismo que veíamos en la resonancia, pero aquí solo vemos pues una lesión, ¿no? O un cambio isodenso a lo que son los tejidos blandos, que está pues erosionando todo lo que es el reborde alveolar en su porción interna y cómo se va metiendo hacia lo que es la zona donde iniciaría el antro del maxilar, hacia la región posterior, que correspondería a la tuberosidad del maxilar, y cómo inician las apófisis pterigoides, pues aparentemente libre, que pues eso es importante. Un corte un poquito más superior, pues vemos toda la afección que hay a nivel del paladar, y pues igual, como prácticamente aquí ya no hay cortical, el tumor se llevó todo, ya no hay hueso en esta zona, y cómo se está afectando toda esta zona a nivel de lo que es el maxilar. Vamos un poquito más arriba. Esto ya sería a nivel de lo que sería el piso nasal. Vemos una pequeña porción de lo que es el cornete inferior, el seno maxilar del lado derecho, completamente libre. Y desde este corte empezamos a ver algunas zonas de hueso, ¿no? Que se empiezan a ver por ahí como un puntilleo discreto, que se empieza a ver un poquito más conforme vamos subiendo. Aquí vemos pues la asimetría importante. Recordar que este estudio fue casi un mes después de lo que fue la resonancia magnética, entonces pues sí encontramos cambios, un tumor un poquito más grande de lo que estaba cuando evaluamos la resonancia, pero vemos aquí todo lo que sería, donde estaría o correspondería a lo que es el septum nasal, en lo que es la premaxila, pues difícilmente poderla visualizar aquí, cómo se desplazan todos los tejidos blandos de la pirámide nasal hacia contralateral, pero vemos cornetes pues prácticamente libres. Este corte ya sería a nivel de lo que es el seno maxilar propiamente dicho, y observamos lo que es la pared posterior del seno maxilar prácticamente libre, que pues va de la mano con lo que veíamos en la resonancia, que en la región más posterior solo encontrábamos algo de secreciones, pero parece que no contactaba con lo que es la lesión. Pero pues si tratáramos de ver los cornetes de este lado, pues no existen, ¿no? No hay forma de identificar cornetes de este lado. Un poco de lámina perpendicular etmoidal, pero los cornetes pues se fueron. ¿En dónde están? Pues ya, quién sabe, no sé si sea esta parte. Lo que sí nos da a pensar pues es que esta lesión es algo que destruye hueso, ¿no? O destruye hueso o forma algo de calcificaciones aquí, pero pareciera que está destruyendo, está erosionando toda esta zona. No observamos toda esta porción que correspondería a lo que es, bueno, esta sería la última porción de lo que es el zigoma que observamos aquí, pero todo lo que es la pared anterior del maxilar, aquí prácticamente la salida del infraorbitario, y hacia anterior, hacia la apertura piriforme, pues prácticamente no existe, ¿no? Está totalmente perdido. Entonces, pues sí, un tumor de un comportamiento pues agresivo, ¿no? Cómo se va expandiendo. Aquí alcanzamos a observar un poquito de lo que es la pared lateral nasal a nivel de lo que es el etmoides, pero de igual forma erosionada, ¿no? Y todo el tumor cómo está involucrando, incluso en uno todo lo que está abarcando. Ya un poquito más hacia superior, bueno, esto ya correspondería prácticamente al piso de la órbita y pues totalmente tomado, ¿no? Y un poquito más hacia superior, hacia lo que es el etmoides. Aquí observamos en la órbita del lado derecho, libre por completo, con sus huesos propios, con su septum nasal, y de este lado pues no hay, ¿no? No hay huesos propios, no hay todo lo que es pared lateral nasal a este nivel, no hay lámina papirácea, o no se alcanza a observar a lo mejor en estos cortes, pero pues como la lesión ya está involucrando esta zona. Y ya hacia superior, pues aquí alcanzamos a ver un poquito lo que serían huesos propios de la pirámide nasal, toda la lesión cómo está involucrando esta zona y cómo se mete a lo que es la órbita. Y ya por último de este lado, un poquito de secreciones quizás, o ya lo que correspondería al final de la lesión. En los cortes coronales, también en una tomografía simple, de igual forma desde anterior hacia posterior, observamos que desde aquí, desde el primer corte, la lesión ya está tomando todo lo que es el reborde alveolar de
lado izquierdo, y cómo conforme vamos avanzando hacia posterior, todo lo que habíamos visto en la exploración física, en la apertura de la cavidad oral, cómo la lesión se mete por completo a lo que es el paladar, erosionándolo por completo. Si quisiéramos ver esto de este lado, pues no está, ¿no? Ya no existe, ya se lo comió esta lesión. Y lo que comentábamos aquí, se alcanza a ver un poquito lo que es la afección de lo que es la órbita y cómo se va metiendo a lo que es la porción medial y hacia el piso. Un poquito más hacia atrás, de igual forma aquí alcanzamos a ver un poquito de la lesión ocupando la órbita y pues aparentemente respetado lo que son los músculos en el cono orbitario, pero pues invariablemente la grasa a este nivel está tomada, así como el hueso, como la lámina papirácea, el piso de la órbita y pues todas las estructuras que está involucrando. Y lo que habíamos comentado de los cambios en el hueso, ¿no? Que prácticamente está todo perdido, está todo erosionado. Ya al final, hacia posterior, ya aquí sí tenemos aún pared medial de la órbita, tenemos completamente libre esta zona, pero estamos ya muy atrás, ya prácticamente llegando a lo que son las cuanas y seguimos viendo la lesión. Aquí, pues, sí pudimos contar con un estudio contrastado. Esta es la misma tomografía, pero ya con medio de contraste y vean cómo nos va a ofrecer mucha más información. De igual forma, cortes desde caudal hacia cefálico y desde este nivel ya vemos esta lesión pues heterogénea que erosiona todo lo que es el hueso. Y tenemos lo que son las placas pterigoideas libres, los músculos pterigoideos sin afección, y conforme vamos subiendo se sigue viendo lo mismo, placas pterigoideas libres y músculos pterigoideos libres. ¿Y cómo va esta lesión? Pues heterogénea, todavía aún con el contraste pues isodensa a los tejidos blandos, pero con algunas zonas de erosión de hueso y también zonas centrales también con el hueso que probablemente fue erosionando poco a poco. Y a diferencia de los cortes simples, vean cómo realza aquí toda la zona de erosión, cómo se ve toda la pared posterior libre del seno maxilar, pero toda la porción anterior, toda la pared medial, o lo que correspondería a la pared lateral de la cavidad nasal, totalmente erosionada, totalmente perdida, y vemos cómo la lesión ya se salió, ya está tomando todos los tejidos blandos y está desplazando toda la pirámide nasal hacia contralateral. Del lado derecho totalmente libre, y lo que comentábamos, el septum nasal ahí resistiendo, ¿no? Tratando de contener en la medida de lo posible esta lesión que sigue creciendo. Un poquito más hacia superior, aquí es muy claro cómo se mete ya esta lesión a lo que es el contenido orbitario, hacia lo que es el piso de la órbita, y algunas zonas más hipodensas que pudiera corresponder a algo de necrosis en la lesión. Observamos de igual forma todos los cambios en el hueso, estos cambios erosivos, estos cambios que pues nos dan a pensar que pudiera tratarse de algún tipo de proceso pues neoplásico, ¿no? O agresivo. De igual forma, en los últimos cortes, aquí observamos lo que es la órbita, la última porción de hueso que se observa aquí, pues probablemente correspondería a lo que es la pared medial de la órbita, y el final de la lesión a nivel de lo que sería pues ya la pirámide nasal. Aquí un poquito al final, los últimos cortes de la tomografía, observamos la afección a lo que es la órbita en su porción medial, lo que comentábamos de los músculos que están aparentemente libres, pero pues sí tomado, ¿no? Por eso el paciente podía mover su ojo sin mayor problema, pero pues ya su órbita ya estaba perdida. Y los cambios en el hueso a nivel de lo que sería la pirámide nasal, pues por lo que estaba tomado aquí de tejidos blandos. Ya al final, lo que sería el receso del frontal y hacia el seno frontal, pues ya no observamos pues algo más relevante en la porción final de la lesión y quizás un poquito de sinusitis del lado izquierdo. Ya por último, lo que es los cortes coronales, igual contrastados de anterior hacia posterior. Desde el primer corte ya observamos la lesión, un poco isodensa en su porción final, probablemente por algo de zonas de sangrado y de necrosis, y cómo desplaza todo hacia el lado derecho, pero conforme vamos yendo hacia atrás, pues toda la afección que hay hacia lo que es el piso nasal y pues lo que correspondería al paladar, como está, ya se llevó todas las estructuras, y los tejidos blandos, cómo está totalmente desplazado la simetría que se observa. Aquí es muy claro toda la erosión que hay en el hueso,
cómo está destruyendo esta lesión, cómo se está llevando todas las estructuras y está invadiendo. En este corte contrastado es muy claro, si ya se veía en el simple, pues en el contrastado es muy claro toda la afección que hay hacia lo que es la porción medial y hacia el piso de la órbita y todo el hueso que está destruido. Y un poquito más hacia posterior, seguimos viendo hueso, probablemente correspondiente a la pared medial de la órbita, a la pared lateral nasal, los cornetes, todas las estructuras que se fueron perdiendo ahí, pues poco a poco. Ya los últimos cortes más hacia posterior, pues aquí ya rebasamos lo que es el globo ocular, a diferencia del lado derecho, pues por la proptosis, ya aquí ya no hay globo ocular, el globo ocular del lado derecho lo seguimos observando, pero los músculos del globo ocular pues están aparentemente libres, únicamente pues tomado todo lo que es el hueso y pues, la grasa periorbitaria. Ya un poquito más hacia posterior, aquí ya tenemos hueso en lo que es la órbita, pero seguimos observando el tumor en todo lo que sería la porción más posterior del etmoides y pues la cavidad nasal y la última porción del maxilar. Ya a este nivel, pues probablemente esto ya no sea tumor, aquí alcanzamos a ver un poquito de lo que es la última porción de la pared medial del maxilar y la última porción del tumor, y ya a nivel de las juanas completamente libre, y lo que les comentaba de lo que son las apófisis o placas pterigoideas, pues libres, ¿no? El tumor no alcanzó a llegar a ese nivel al momento de que lo valoramos. Y les puse unos cortes sagitales porque, bueno, aquí son los cortes sagitales y vamos desde el lateral del lado izquierdo hacia medial, y desde el primer corte alcanzamos a observar que ya prácticamente aquí iniciaría lo que es el zigoma. Aquí vemos algo de lo que es la mastoides. Ya aquí ya vemos afección de lo que es el piso de la órbita por la lesión. Y conforme nos vamos yendo hacia medial, pues vemos toda la destrucción que hay de hueso, toda la órbita tomada. Parece que el tumor está sosteniendo a lo que es el globo ocular en lugar de lo que correspondería al piso de la órbita, ¿no? Es lo único que lo mantenía. De hecho, si quitáramos este tumor y dejamos el ojito ahí, pues el ojito se va a caer. Entonces, vemos aquí más hacia medial toda la destrucción de lo que correspondería a la pared anterior del seno maxilar, la pared lateral nasal, lo que correspondería también a la pared medial de la órbita. Aquí todavía vemos globo ocular, aquí estamos todavía más medial, ya lo que correspondería a cavidad nasal prácticamente, la última porción de hueso erosionado, y pues esto vendría a ser el inicio de la pirámide nasal y también todo el tamaño que tiene esta lesión, pues heterogénea, con algunas zonas isodensas, algunas hipodensas, los tejidos blandos. Y aquí muy importante observar lo que sería la pared posterior del maxilar, que desde los cortes axiales y coronales pues ya veíamos que estaba completita, ¿no? Que estaba libre. Ya un poquito más hacia medial, aquí alcanzamos a ver esfenoides, algo de etmoides, algo de frontal, y pues estamos libres, ¿no? No observamos que esté tomado por esta lesión. Pero sí observamos que hacia el piso nasal, hacia lo que es el paladar óseo, pues sí, está totalmente erosionado, totalmente tomado. Hay una erosión, una pérdida de la continuidad de este hueso que debería estar a este nivel, pues ya no hay, ¿no? Ya está completamente perdido. Y aquí un poquito hacia posterior, pues que correspondería a lo que son en la última porción del tumor, pues que no alcanza a llegar hasta lo que es cuanas o nasofaringe, que está limitado hasta este punto a lo que es cavidad nasal y seno maxilar, y pues etmoides del lado izquierdo. Muy bien, hasta ahorita, ¿tienen algún comentario de lo que hemos visto de imagen? ¿Dudas, preguntas? Doctores. Pues parece que no hay dudas por parte del público. No sé si el doctor Salva quisiera comentar algo o complementar algo acerca de la descripción de la resonancia o la tomografía. ¿Alguna impresión diagnóstica? Algo? Pues en realidad no hay mucho que agregar. Creo que nada más precisar, o sea, como datos aquí, no solamente los positivos importantes que el doctor describió muy bien, ¿no?
O sea, está tomado paladar, proceso alveolar de maxilar, rama ascendente, está tomada la pirámide nasal, la lámina papirácea, el piso orbitario. Todo eso queda bien claro que está involucrado, pero cosas negativas importantes que también son no hay extensión intracraneal, fosa pterigomaxilar se aprecia libre, la región retroantral también se aprecia libre, y no tenemos evidencia de crecimientos ganglionares anormales en lo que logramos ver. Entonces son como áreas así, eh, tanto las cosas positivas como las negativas, ¿no? Y decíamos, los músculos extrínsecos oculares parece que están conservados. Y aquí me gustaría hacer hincapié un poquito, si se fijan en las imágenes de alta resolución, las que eran como para hueso, era poco evidente la porción ósea, o más bien el calcio dentro de la porción tumoral. Pero en este otro, corre uno el peligro de pensar que eso que está muy blanco fueran puras estructuras vasculares. Y no es, tampoco es cierto. ¿Sí? O sea, probablemente sí tiene un nido vascular en la región central, pero si se fijan, por ejemplo, incluso la carótida que se alcanza a ver, la yugular interna que se alcanzan a ver en la región posterior, no son tan densas como eso. Lo único que es tan denso como eso es el mismo hueso. Entonces, también valdría la pena, si es huesito, si son estructuras con densidad ósea que están ahí y no tanto vasculares, aunque también seguramente también hay estructuras vasculares. Y esas áreas que se ven hiperdensas en este estudio, en la zona de la pared lateral nasal, eh, y bueno, en la zona que el doctor nos proponía como probable epicentro de la lesión, en la resonancia, ¿se acuerdan? Se veían con áreas de ausencia de señal. Y entonces hay que reconocer las áreas de ausencia de señal, o sea, pueden ser estructuras vasculares, pero también pueden ser zonas calcificadas, que es probablemente lo que estamos viendo ahora. Sí, había un T2. Bueno, ahí también se alcanzan a ver algunas cositas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ahí en T2 se alcanzan a ver algunas áreas sin señal, se ven negras. Si quieres, en la siguiente imagen, doctor, ahí se alcanzan a ver otras hiperintensas, otras negritas. Pasamos las que siguen. De hecho, el doctor nos hizo hincapié, ahí fíjense cómo en la región, ahí está, es muy claro. En esta es muy clara, las áreas hipointensas, esas que están ahí, que a mí originalmente yo dije, pues trae estructuras vasculares bien gordas, que puede ser que sí traiga, pero después de ver la tomografía dicen, no, y pues probablemente son zonas calcificadas, probablemente. Sí, entonces entra ahí un poquito en el debate de si son vasos o calcio. Ahí podría ayudar, nada más como un asunto técnico para los radiólogos, que cuando está uno viendo la tomografía, cambiar un poquito las ventanas, y entonces puede uno distinguir claramente lo que es calcio de lo que es estructura vascular. Pero sí, nomás quería hacer hincapié en eso. Y sí, evidentemente, si me pasas la que sigue, doctor, fíjense ahí, dice uno, ¿dónde? Pues, ¿dónde está originado? Pues parece que es como la zona de la pared lateral nasal, ¿no? Pareciera que fuera el origen, aunque afecta el proceso alveolar del maxilar, pareciera que no es el primario ahí. El paladar también está afectado, pero parece que no es, sino que secundariamente afectado por el epicentro y la forma de crecer. Estoy de acuerdo con el doctor de que pudiera ser un poquito hacia la zona de la pared lateral nasal, un poquito hacia la zona del complejo osteomiatal, por ahí, por esa zona, ¿no? De hecho, los cornetes, de hecho, ni los mencionamos porque, pues, si se fijan, está casi imposible distinguirlos, ¿no? Está todo sumergido ahí. Pero bueno, ya no tiene mucho caso que diga más. No sé si alguien tenga alguna impresión diagnóstica o alguna cosa así. Anímense.
¿Alguien? ¿O le seguimos? Alguien que se anime a una impresión o incluso que nos digan qué paso seguiría o qué le harían al paciente después de ver estas imágenes. ¿Qué le propondrían antes de que el doctor nos diga qué hizo? Yo creo que se vale una biopsia. ¿Una biopsia? ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Algún otro estudio? A ver, aquí dice... Lo que pasa es que sabemos que ahí el rey, pues es el carcinoma escamoso, ¿no? Ajá. Es el rey ahí de las neoplasias. Pero creo que el comportamiento no es muy típico de esa lesión, pues. O sea, no pareciera un escamoso, aunque, pues bueno, ahí es el característico. Por ejemplo, un tumor de glándula salival menor, a mí me da la impresión que tampoco no es muy característico. Ahí hay algunas lesiones que se salen un poquito del esquema, como los hemangiopericitomas, que también de repente pudieran ser, aunque no estoy acostumbrado a verlos así tan agresivos, pero bueno, lo que me ha tocado ver, que son muy poquitos casos, no sé, está un poquito complicado hacer alguna propuesta diagnóstica. Sabemos que es diabético, sabemos que es inhalador de cocaína, pero pues no sé. Aquí sugieren un adenocarcinoma. También puede ser. Lo único que estorba un poquito es el huesito ese que está en el centro. Eso dice, no, esa cosa, ¿qué eso qué? Pero no tiene la característica, por ejemplo, de un tumor productor de huesos. Si dijeras tú un osteosarcoma, un condrosarcoma, no parece, no es el tipo de matriz característica de esas lesiones, ¿no? A lo mejor lo que decíamos, un hemangiopericitoma, alguna lesión con componente sanguíneo, no sé, realmente está muy complicado. Yo también pido biopsia. Pero bueno. Bueno, muy bien. Indiferenciado. ¿Ok? Y hablando de la biopsia, creo que también sería interesante preguntarles si la biopsia la harían en el consultorio o se llevan al paciente a quirófano a hacerle un trans. ¿Dónde hacen la biopsia? Yo creo que se vale una biopsia en consultorio. Digo, sí tenemos los estudios de imagen que no nos hablan, por ejemplo, o sea, ya hablando del extremo, ¿no? Un mesencofibroma que claramente nos va a sangrar a chorros. Creo que el tumor sí se ve, pues sí es agresivo y todo, pero creo que no se ve tan vascularizado. Yo sí me animaría a hacerle una biopsia en consultorio. ¿Alguien más? Aquí dicen en consultorio, porque no parece que hay mucho componente vascular. Ok. Bueno, pues sí, se biopsió, lo hicimos ahí en la consulta, sí sangró, pues es un tumor, sangran. Tomamos una biopsia ahí en consultorio y el patólogo nos reportó una neoplasia maligna poco diferenciada, compatible con un carcinoma sinonasal de células escamosas no queratinizante. Pues eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? Realmente para esto necesitaríamos tener marcadores de inmunohistoquímica para estar completamente seguros de que pudiera tratarse, ¿no? Un tumor poco diferenciado, pues puede ser cualquier cosa que se le antoje. Entonces, ante la situación del paciente, es un paciente un poquito complicado por su situación, su condición, tanto física como clínica, como de dónde viene. Entonces, no es como que pudiéramos actuar
así de, pues sí, vamos a pedirlo y venga mañana. Es un poquito más difícil porque todo se maneja a través de intermediarios, entonces pues decidimos actuar, ¿no? Propusimos un tratamiento, fue un tratamiento quirúrgico. Les voy a presentar algunas imágenes de qué se trata y ahorita vamos a platicar de acuerdo a lo que salió. Bueno, antes de eso, ¿qué creen que sea mejor para este caso? O sea, la gran mayoría, pues yo creo van a pensar que pues es cirugía, ¿no? Pero ¿qué tipo de cirugía? Mira, sí puedo verlos. ¿Alguna sugerencia? Muy bien. Aquí dicen un Weber Ferguson. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero eso es un abordaje. Más bien, ¿qué le haríamos a ese paciente? Rinotomía lateral también es un abordaje. Cirugía con exenteración del globo ocular. Sí, correcto. Bueno, pues sí, se propuso tratamiento quirúrgico. De entrada, pues hay que hablar muy claramente en estos casos con los pacientes porque es un tratamiento bastante amplio, bastante agresivo, con mucha morbilidad y que le va a cambiar por completo la vida. Su dinámica para hablar, para comer, para todo. Y más si de acuerdo a lo que quitemos, pues ese paciente necesita algún tratamiento adicional, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, lo que sea. Entonces, pues es una decisión importante que se tiene que llevar a cabo en conjunto con el paciente y el paciente tiene que estar de acuerdo con esta decisión, ¿no? Les platico esto porque inicialmente ese paciente lo habían mandado a que pues ya no había mucho que hacerle, ¿no? Entonces, pues, fue un paciente que le ofrecimos tratarlo, él aceptó y ahorita van a ver cómo está. Bueno, se propuso un tratamiento quirúrgico, se llevó a cabo el día 16 de agosto, a casi un mes estamos de su tratamiento, y se hizo una maxilectomía radical izquierda. Una maxilectomía radical izquierda es quitar todo el maxilar y aparte hacer una exenteración orbitaria. En este caso, pues se hizo así tal cual. Esta es una imagen de la cirugía, ya está el paciente dormido, intubado. Vemos pues la asimetría tan importante. Aquí se alcanza ya a observar el principio de lo que es el tumor a nivel vestibular y aquí estamos haciendo el marcaje del abordaje, que pues sí fue un Weber Ferguson con algo que se llama extensión subciliar. Nos fuimos por debajo del párpado inferior del lado izquierdo para poder levantar el colgajo y poder exponer todas las estructuras. Al ser una cirugía de un tumor maligno, pues la exposición es sumamente importante. Si no tenemos una buena exposición para poder tratar a un tumor maligno, pues de entrada estamos mal. En este caso sí hay que abrir todo, abrir bien. Bueno, algunas imágenes del procedimiento. Aquí está iniciando la cirugía, se está haciendo la incisión. El paciente, aquí estamos sobre su lado izquierdo, aquí se ve su pirámide nasal, se está haciendo la incisión y esta es la incisión subciliar. Y cómo se levanta por completo el colgajo, ¿no? El colgajo que se extiende hasta la cavidad oral porque necesitamos observar por completo todo lo que es el área del paladar duro, de todo lo que es el maxilar, hasta exponer hasta la tuberosidad del maxilar para poder hacer la resección por completo. De entrada, al levantar esto se veía aparentemente libre, pero todo esto, todo el músculo de la región malar, todos los músculos de la mímica facial de esta zona estaban tomados por el tumor. Entonces, pues se tuvieron que ir junto con la pieza quirúrgica. Aquí avanzando un poquito, ya está completamente expuesto. Estamos de ladito, aquí está la cavidad oral abierta, se ve la lengua, se está retrayendo con un separador de Richardson y estamos haciendo el marcaje de todo lo que vamos a resecar. Se retiró un diente y pues se hizo el marcaje de alrededor de la lesión, dejando un margen macroscópico más o menos de 1 centímetro. Y también en la porción anterior, aquí está levantada todo lo que es la pirámide nasal y totalmente lateralizada hacia el lado derecho.
y pues aquí está todo el tumor, ¿no? Aquí se alcanza a observar todo lo que estaba hacia el área vestibular, y vemos aquí el septum nasal, que hacía macroscópicamente pues se veía libre, ¿no? Por lo menos en esta zona más anterior. Aquí observamos un poquito de la grasa de las bolsas de Bichat que estaba protuyendo, pero el objetivo pues es liberar, ¿no? Toda esta zona, porque vamos a hacer el corte en el hueso para poder extraer toda esta lesión. El corte a nivel superior pues ya no era necesario prácticamente, porque pues ya no había lo que era el piso de la órbita. Únicamente tuvimos que hacer el corte a nivel de lo que es el arco cigomático para poder liberar esa zona, y el corte acá arriba en lo que era a nivel de etmoides. Aquí estamos haciendo lo que es el corte a la antigüita con puro cincel y martillo. Se marcó primero todo lo que fue la incisión y fuimos llevando pues toda la osteotomía, ¿no? Para liberar la lesión. No fue tan difícil, el hueso está pues ya reblandecido, es relativamente sencillo de separar. Y aquí, como estamos separando toda la lesión, ya únicamente sujeta a lo que son los tejidos blandos más profundos hacia lo que es la fosa pteriomaxilar. Esta es una fotografía de la pieza quirúrgica. Aquí todo el producto de la maxilectomía. Todo esto es tumor en su cara lateral. Aquí esto correspondería a lo que son los incisivos, lateral, lo que sería el colmillo, premolares y molares, ¿no? Toda la porción lateral, y esta es una vista medial, y pues todo esto es lo que era el tumor, ¿no? Un tumor bastante grande, y pues salió aquí completito, a excepción de lo de la órbita, que pues como ya lo platicábamos, pues teníamos que hacer una ampliación del margen hacia esa zona. Se hizo la ampliación del margen hacia el septum nasal. Todo esto es el septum nasal que estaba en contacto con el tumor. Pues se retiró por completo. Ya es el paciente sin lo que es el maxilar. Aquí estamos colocando una gasa para hacer hemostasia en lo que íbamos a trabajar lo que es la órbita. La órbita pues se tiene que ir una vez que el tumor está invadiendo lo que es toda la grasa periorbitaria, pues se tiene que ir por completo. No hay posibilidad de que se rescate algo. Con fines oncológicos, dejarle algo pues no estaría bien, ¿no? Sería dejarle enfermedad y no tendría caso haberle hecho semejante procedimiento para dejarlo con tumor. Entonces, pues aquí se hizo lo que es la exenteración orbitaria del lado izquierdo. Aquí vemos el producto, todo lo que es el ojito. Esto correspondería a la porción lateral, y esto a la medial, y todo esto era lo que estaba tomado por tumor, ¿no? Totalmente perdido, ¿no? Ya no había grasita periorbitaria. Esto es el defecto quirúrgico. Aquí está el paciente ya con la cavidad orbitaria completamente limpia, sin piso de la órbita que ya estaba perdido, sin pared medial de la órbita que ya estaba perdida. Acá al fondo veríamos lo que es lo que quedaría, más bien la región retromaxilar o hacia la fosa pterigomaxilar. Pero lo que son músculos pterigoideos, placas pterigoideas, estaban completamente libres. Entonces, pues eso es bueno, es un criterio para valorar si un paciente es operable o resecable. Y él, pues claro que lo era, ¿no? Era candidato a una cirugía grande, pero que tenía la oportunidad de quedar libre de tumor. Entonces, ya una vez con este defecto pues tan grande, pues hay que buscar sellarlo de algún modo. Se coloca un obturador con una gasa, bueno, un montón de gasas con antiséptico que dura ya algunos días para hacer algo de hemostasia. Por más que hagamos hemostasia con electrocauterio y sedas y todo lo que ustedes quieran, siempre va a haber sangrado en capa. Entonces hay que dejar una especie de taponamiento que esté obliterando todo ese defecto, toda esa cavidad, para poder controlar el sangrado. Eso dura ahí unos días, y se coloca un obturador hacia la cavidad oral. Aquí se alcanza a ver un poquito esto que se ve aquí. Es un obturador de acetato que realizan los odontólogos que nos apoyan con esta situación, que son protecistas maxilofaciales, para poder sellar ese defecto y que el paciente pueda comer, que es algo muy importante, ¿no? Que una cosa es quitar toda la enfermedad y otra cosa es que el paciente también quede pues funcional, ¿no? Que pueda comer, que pueda hablar, que también es muy importante. Se cerró el defecto de los tejidos blandos y se colocó también este apósito, pues haciendo algo de compresión a este nivel para tratar de que la piel se pegue hacia los tejidos blandos profundos, y más adelante, ya que los tejidos se retraigan, pues pueda el paciente rehabilitarse, ¿no? Con algún tipo de prótesis.
El cierre pues es relativamente sencillo, se cierra por planos, cierra una herida que a la larga pues va a ser prácticamente imperceptible, salvo pues el defecto de tejidos blandos importante que hay, ¿no? Que pues sí hay algo de retracción a este nivel. Bueno, finalizó el procedimiento quirúrgico, no hubo mayor complicación, tuvimos un sangrado de 400 mililitros, el paciente salió estable, salió despierto a su cama, duró un par de días hospitalizados, más que nada por la cuestión de desplazamientos y esas cosas, realmente no había mayor problema. El paciente lo seguimos viendo en la consulta, actualmente está así, en su seguimiento. Aquí se retiró el obturador, la cavidad está cicatrizando bastante bien, no hay datos de actividad tumoral, el paciente está así, ya ha cicatrizado toda la herida, los tejidos blandos pues terminando de retraerse a cómo van a quedar, y también se les coloca un obturador definitivo, ya con piezas dentales, ya que le permitan pues hablar y comer mucho mejor. Entonces, pues hasta ahorita el paciente va bastante bien. En cuanto a su diagnóstico definitivo, ya al quitar toda la pieza quirúrgica, pues se mandó a analizar y nos reportaron un carcinoma sinonasal de células escamosas no queratinizante, transicional o schneideriano. Es decir, este tumor fue un papiloma nasal invertido que malignizó, ¿no? De los pocos casos que se reportan, pero que malignizó. ¿Qué nos da a pensar? Pues que este paciente probablemente tenía mucho tiempo con este problema, con esta lesión, entre a lo mejor no darse cuenta o si no le daba síntomas suficientes o a lo mejor para él era normal la obstrucción nasal o algo así, pero pues sabemos que este tipo de tumores benignos pues tienen esta capacidad de malignizar en un bajo porcentaje, pero que sí sucede, y en este caso pues fue con él, ¿no? Un tumor voluminoso de 7 por 7 por 5 centímetros, pero que dentro de todas sus características pues se retiró por completo, ¿no? Invasión estromal, leve desmoplasia, sin permeación linfovascular, infiltra el piso de la órbita izquierda, que se retiró, fue la ampliación de margen, no infiltra el globo ocular, que de todas maneras se tuvo que quitar, los bordes óseos estuvieron libres, el borde muscular libre, el margen septal libre. Entonces, ¿qué trato de decirles con todo esto? Pues que el paciente fue tratado, ¿no? Se quitó por completo la lesión y se dejó hasta este momento, pues, en vigilancia, está libre de enfermedad este paciente. Bueno, su diagnóstico definitivo, un carcinoma epidermoide de cavidad nasal, lo dejamos como de cavidad nasal porque pues sabemos que los papilomas nasales invertidos pues se originan en la cavidad nasal, mayormente en la pared lateral, y por lo que veíamos en las imágenes pues es lo que más nos daba a pensar, ¿no? Un tumor originado en la pared lateral nasal, que más bien involucró lo que es el maxilar y a lo que fue la cavidad oral. Y pues transicional o schneideriano, lo clasificamos como un T3 en SORM0, no tenemos evidencia de metástasis ni local, ni regional, ni locorregional, ni a distancia, y pues esto correspondería a una etapa clínica 3. La cirugía pues lo consideramos suficientemente tratado y actualmente está en vigilancia, tiene un mes prácticamente de la cirugía y el paciente pues ahí va. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a platicar bien rápido de la literatura y ya terminamos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, les voy a hablar súper rápido de lo que son los tumores de nariz y senos paranasales. Me voy a enfocar en lo más importante, realmente es algo muy breve. Cosas que no se nos deben de pasar, ¿no? Bueno, de entrada, nariz y senos paranasales se dividen en subsitios, como otras áreas de lo que es cabeza y cuello. Lo que es la cavidad nasal tiene 4 subsitios que van a ser el septum nasal, la pared lateral, el piso nasal, la unión mucocutánea de las fosas nasales. En este caso, nuestro tumor fue de la pared lateral de la cavidad nasal. El seno etmoidal se va a dividir en derecho e izquierdo, y el maxilar, el frontal y el esfenoides no tienen divisiones o subdivisiones en subsitios. En cuanto a la epidemiología, los tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales van a ser menos del 5% de estos tumores, de 0.5 a 1 por cada 100.000 habitantes en el occidente, y es mucho más común en países asiáticos, hasta 3.6 por cada 100.000. La edad promedio más o menos como nuestro paciente, alrededor de los 50 años, y es más común en hombres 2 a 1.
De aquí, la distribución, por mucho el seno maxilar es lo más común. Los tumores malignos de nariz y senos paranasales mayormente los vemos en el seno maxilar, pero de ahí le sigue la cavidad nasal, como fue el caso de nuestro paciente. Y algo muy importante es que las metástasis cervicales van a ser raras y a distancia de igual forma, y sobre todo en los tumores epiteliales más comunes, como lo es el carcinoma de células escamosas. Otro tipo de tumores, como los de glándulas salivales menores, esos sí tienen más facilidad o predilección por hacer metástasis, pero en este caso, pues no es así. Los factores de riesgo, pues muchos los tenía nuestro paciente: tabaco, exposición a sustancias ocupacionales, como los trabajadores de la madera, trabajadores de industrias de calzado, como lo era nuestro paciente, aflatoxinas, como las que producen algunos hongos, como el Aspergillus, algunos metales, lo que es el BPH y la elaboración de alimentos de conserva, ¿no? La clasificación de la OMS, pues sabemos que hay un montón de tumores, pero aquí la importancia es que más del 80% van a ser tumores malignos epiteliales, y de aquí pues los que teníamos como diferenciales, ¿no? El de células escamosas, el sino nasal indiferenciado, el adenocarcinoma, el adenoidoquístico. Y aquí tenemos entre los benignos epiteliales el papiloma nasal invertido, ¿no? Que a final de cuentas fue el que llevó a nuestro paciente a este diagnóstico. Este concepto de la línea de Holmgren es viejísimo, pero sigue vigente porque pues tiene implicación directa en lo que va a ser el tratamiento y la morbilidad y las secuelas que puedas generarle a un paciente. Y no es más que trazar una línea en el plano que se dibuja en línea recta entre lo que es el canto interno hacia lo que es el ángulo de la mandíbula, y todo lo que esté por delante de esta línea van a ser tumores que se van a denominar de la infraestructura, y que por lo tanto un tratamiento a este nivel no nos va a traer una secuela con tanta morbilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues acá pues no hay nada más que lo que es la cavidad oral, ¿no? Y los tejidos blandos a lo mejor hacia anterior. Pero por detrás de esta línea, la supraestructura, aquí sí, tenemos el esfenoides, tenemos hacia atrás la nasofaringe, los grandes vasos, tenemos acá arriba la base del cráneo, hacia hacia lateral tenemos lo que es la órbita. Entonces, todo tratamiento que involucre esta zona, pues sí va a traer morbilidad mucho mayor. Más o menos a este nivel sería. Entonces, ¿por qué es importante? Porque desde un inicio que tenemos un paciente con un tumor a este nivel, si vemos que está ocupando lo que es la supraestructura, pues alguna de estas zonas se va a ver afectada, como fue en el caso de nuestro paciente, que tuvimos que hacer una exenteración orbitaria del lado izquierdo. Las vías de diseminación, pues, van a ser centrífugas, como fue el caso de nuestro paciente. Aquí vemos los tumores que se originan en la pared lateral nasal, pues pueden ir hacia donde quieran, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia anterior, hacia posterior. En nuestro caso, el paciente, pues, hizo más o menos este recorrido, no hacia la fosa, hacia la base del cráneo, sino más bien hacia lo que fue toda la pared medial y hacia el piso de la órbita y hacia el seno maxilar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta siempre que estamos evaluando a estos pacientes, pues, identificar o buscar identificar de dónde se originó este tumor y hacia dónde se está extendiendo, ¿no? De dónde nació y hacia dónde lleva su patrón de crecimiento. Hablando un poco del carcinoma de células escamosas, pues va a ser el más común en narices y senos paranasales, hasta en un 50%. Sabemos que en la nariz hay un epitelio respiratorio con queratinización variable, por eso se le llama transicional. Va a haber zonas queratinizadas y no queratinizadas. Como característica, los tumores no queratinizantes son usualmente un poco menos agresivos, por así decirlo, en cuanto a que evolucionen más lento, y usualmente no involucran permeación linfovascular o esas cuestiones de metástasis locorregional o a distancia, como lo son los tumores que sí queratinizan. Usualmente hay un antecedente de un papiloma nasal y pues la distribución, ¿no? Mayormente hacia el seno maxilar, y estos pacientes hay que vigilarlos de forma estrecha por la recurrencia. El carcinoma sinonasal indiferenciado, que también era una posibilidad, son tumores muy agresivos, sumamente raros, tienen usualmente algún antecedente de radiación, y en estos casos, incluso al contar con inmunohistoquímica, puede no llegarse a un diagnóstico de este tipo de tumores. Entonces son diagnósticos a veces por exclusión. Fue el primer diagnóstico que nos dieron, y que quizás una inmunohistoquímica en ese momento nos hubiera dado más información, pero pues también nos hubiera retrasado un poquito el tratamiento. Estos tumores, al ser agresivos, más del 80% son T4 al momento del diagnóstico. Usualmente registran todas las modalidades de tratamiento: cirugía, quimio-radio, y pues estos tumores generalmente sí hacen metástasis de forma importante, con una sobrevida pues pobre, menos de la mitad a 5 años. Y los tumores benignos, el papiloma nasal, tenemos el invertido, el oncocítico o el exofítico o schneideriano,
que fue probablemente lo que llevó a nuestro paciente a su padecimiento. 10% de estos tumores benignos llegan a malignizar. Usualmente se originan en la pared lateral nasal y hacia el seno maxilar. Y más comunes en hombres, alrededor de los 50 años, el tratamiento es quirúrgico y aunque hayas quitado un papiloma benigno, pues sabemos que tienen siempre la posibilidad de regresar. Una imagen característica de cómo se ve en la endoscopía. Este es un papiloma nasal invertido, el aspecto pues como cerebriforme que todos conocemos, ¿no? Y pues como en la tomografía y la resonancia pues tienen su patrón de crecimiento desde la pared lateral hacia las demás estructuras, con algunos cambios pues clásicos de lo que conocemos como hiperostosis, ¿no? Del sitio de inserción. La presentación clínica, pues síntomas nasales meramente, obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea, dolor facial, anosmia, dependiendo de la estructura que esté afectando, pues puede generar esta sintomatología. Y pues que siempre los estudios de imagen nos van a traer mucha información. Usualmente en esta área la tomografía y la resonancia van de la mano, nos van a ofrecer mucha información para poder determinar las características de la lesión, de dónde a dónde van, de cuál es su sitio de inserción o de dónde se está originando y hacia dónde está llevando su crecimiento, y pues las estructuras que pudieran o no estar afectadas, que por la zona, pues como ya lo vimos en el caso, pues la órbita, la base del cráneo, como se alcanza a ver aquí, un poco de afección, son estructuras que hay que descartar. Y no porque no se puedan operar, simplemente porque hay que estar preparados para pues, poder tratar esa zona, si vamos a dejar algún defecto, poderlo reparar, etcétera, ¿no? El abordaje, pues, una buena historia clínica, explorarlo, hay que hacer endoscopías, hay que tomar una biopsia, sus estudios de imagen y una evaluación multidisciplinaria. De nada, por ejemplo, nos sirve operar a este paciente si no lo vamos a rehabilitar, o sea, que no pueda comer, que no pueda hablar, pues es una pésima calidad de vida que también tenemos que tener en cuenta. El estado funcional, esto es muy importante y a veces se nos olvida. El paciente tiene que estar en condiciones para poderse llevar algún tratamiento. Este es lo que es el ECOG, que nos indica qué tanto un paciente es capaz de hacer vida, ¿no? De valerse por sí mismo. Para nada yo le hubiera ofrecido este tipo de tratamientos a un paciente que necesite estar en cama más de la mitad del día, que necesite ayuda para la mayoría de sus actividades, porque lo único que voy a hacer es incrementar su morbilidad y pues lo vamos a terminar llevando un desenlace fatal, que no es la idea, ¿no? La idea es pues tratar de controlar su enfermedad y que el paciente pueda vivir y tratar de hacer una vida lo más normal posible. En el TNM no me voy a entretener, nada más voy a hacer énfasis en lo que era nuestro paciente. Este es el del seno maxilar, de las estructuras seguras que esté afectando según la AJCC, que es lo que está vigente hasta el día de hoy, la última edición de 2017. Pero nuestro paciente fue un T3 porque fue un tumor que invadía la pared medial, el piso orbitario, el seno maxilar, el paladar, y no llegaba a la lámina cribiforme, pero pues todas las demás estaban tomadas. No alcanzó a ser un T4A porque pues no se metía a la fosa craneal, no agarraba las láminas pterigoides, no agarraba el seno frontal ni el esfenoides, entonces pues se salvó, ¿no? Y se quedó en un T3. Y en cuanto a lo que es la N, pues no es muy complicado, simplemente los ganglios ipsilaterales o bilaterales y de acuerdo al tamaño, eso nos da si es un N1, un N2 o un N3. Y hay siempre que evaluar si hay metástasis a distancia o no. Aquí me faltó poner lo que era el estudio de tórax, era una radiografía, pero estaba libre completamente. Y factores que pueden afectar o que son de mal pronóstico, que nos reporten profundidad de la invasión, que haya permeación linfovascular o invasión perineural. Esos son tumores que tienen pues mayor riesgo mayor dificultad para alcanzar un control de la enfermedad. Siempre pues el grado de diferenciación es importante saberlo, ¿no? En todos los tumores. Y pues al ser un T3, sin ganglios, sin metástasis, pues fue una etapa clínica 3, pues de 4 que existen, ¿no? Los factores pronósticos, pues su etapificación, su TNM al momento del diagnóstico, si existe una extensión extranodal, en este caso pues no había ganglios, pero pues sí había importante afección a tejidos blandos. El estado funcional del paciente al momento del diagnóstico, el control de las comorbilidades, que dejen pues las sustancias que consuman que sean tóxicas y pues estado nutricional. Y ya por último, estos son los algoritmos de manejo de la NCCN, que son las guías que rigen a lo que es el tratamiento del cáncer a nivel mundial. Los puse simplemente para que observen que tanto en etapas tempranas, T1, T2, sin ganglios,
el tratamiento siempre va a ser resección, etapas localmente avanzadas, por ejemplo, T1 a T4, incluso con ganglios, resección con disección de cuello, resección. Es decir, todos estos casos, los pacientes hay que ofrecerles siempre que sea posible cirugía. Si no hacemos eso, ya de entrada, pues dictamos un pronóstico para ese paciente le va a ir mal. Y si le va mal, pues, y nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, pues únicamente pues, los que estamos haciendo algo mal somos nosotros. Entonces hay que ofrecerles el tratamiento más adecuado. Y en la gran mayoría de los casos siempre va a ser resección. Hay que operar a la mayoría de los casos. Incluso en enfermedad recurrente o que hayan quedado con enfermedad persistente, si la enfermedad es resecable, hay que operarlo. Si es resecable, hay que operarlo. Ya después se verá si se le da tratamiento adicional con quimio, con radio, con ambos. Eso ya pasa a segundo término. Siempre que sea viable, hay que ofrecerles cirugía. Abordajes, como mencionaban hace un momento, pues tumores muy pequeños se pueden incluso tratar de forma endoscópica. No fue este caso. Hay pacientes que necesitamos hacer una rinotomía lateral, hay quienes necesitamos hacer un Weber Ferguson, con extensión subciliar o supraciliar, o incluso un degloving o un abordaje craneofacial. El chiste es tener la exposición adecuada para poder hacer una resección completa y dejar al paciente sin tumor. También eso tenemos que evaluarlo. Si por nuestro abordaje no vamos a alcanzar a quitarlo todo, pues hay que replantearlo, ¿no? Hay que buscar alguna otra opción, ayudarnos de alguna otra especialidad, neurocirugía, por ejemplo, para un cráneo facial, para tener la certeza de poder quitar la lesión por completo. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo adicional o algo que agregar. Bueno, aquí al parecer la doctora Olimpia Hernández escribió hace ratito que ya explicaste ahorita el tratamiento, ¿no? Pero si no había requerido quimio o radio el paciente. No, con lo que reportaba la cirugía se consideró tratado. Incluso comentándolo con Radio-Oncol, pues que sería a lo mejor el paso inicial, valorar darle radioterapia, pues comentaron que prefieren reservar ese tratamiento en caso de una recaída, que también es viable. Como tienen posibilidad de regresar este tipo de tumores, pues reservar ese cartucho para un segundo tratamiento pues radical. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, pues excelente caso. Muchas gracias, primero que nada, por habernos acompañado, haber preparado el caso. La realidad es que muy interesante y bueno, toda la explicación bastante clara. También gracias al doctor Sardá, como cada mes, por estar presente y por sus aportaciones. Y si no hay alguna otra pregunta, parece que ya no. Pues damos entonces por concluida esta sesión interhospitalaria. Les recuerdo que el próximo mes tenemos la sesión a cargo de los médicos residentes del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la cual será el miércoles 12 de octubre a la misma hora, a las 8:30. Y bueno, pues buenas noches a todos y de nuevo muchas gracias, doctor Fernando Adame. No, gracias a ti, Beto. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches.